Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado en nuestro programa, Gabriel Rubinstein. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Por favor, bueno, vamos a comenzar por cuestiones que tienen que ver con lo macro, podríamos decir, lo que estuvo pasando en estas reuniones que se llevaron adelante en los Estados Unidos, con la presencia del ministro Duhovne, con la reunión de hoy, con Christine Lagarde. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es el significado de lo que ya estamos todos mencionando como estos créditos stand-by? ¿Qué es lo que significan concretamente, después de tantos años que no los habíamos oído nombrar? Sí, bueno, son créditos que da el Fondo Monetario atados a un programa que el país, digamos, se compromete a cumplir, que se negocia con el Fondo Monetario. Entonces se negocia un programa que tiene componentes fiscales, componentes monetarias, cambiarias y compromisos, digamos, de hacer o no hacer determinadas cosas, y en función de eso se van haciendo desembolsos, que a veces son durante un año. Hay un crédito para que hay unas disposiciones recientes del Fondo Monetario para que los desembolsos puedan hacerse más rápido, más aceleradamente. Entonces, eso son todas cosas a negociar. Claro. Lo primero que se me ocurre pensar y preguntar es, para la sociedad y la gente de a pie que nos está viendo, ¿esto es bueno, es malo, debía ocurrir, era el camino correcto en este momento para la economía argentina? Bueno, yo diría, primero, sería bueno que todos tomemos debida conciencia que vivimos en un país vulnerable, muy vulnerable. Eso es para los ojos de todos aquellos que de una u otra manera le prestan, o al gobierno, o a las provincias, o a las empresas, desde los fondos extranjeros, los hedge funds, y los depositantes argentinos que pone la plata, y si esa plata va a una empresa, o va al gobierno, o a donde fuera. O sea, todos los que prestan a Argentina, sí, sean extranjeros o locales, saben que estamos en un país vulnerable. Y es bueno que todos lo sepamos. Nosotros, digamos, como país que tomamos fondos, es importante que sepamos que somos vulnerables, que cualquier situación internacional nos va a pegar más a nosotros que a otros países, y que en ese sentido, cuando las cosas se ponen feas y cuando puede haber riesgos de que se corte el financiamiento normal, en ese sentido es bueno saber que uno cuenta con otras fuentes de apoyo o de financiamiento, como pueden ser el Banco Mundial, en este caso el Fondo Monetario, pero ya hay gestiones en el Banco Mundial, sí, hay gestiones en el BID, hay gestiones en la CAF, digamos que distintos organismos multilaterales, empezando con el Fondo Monetario, que es el más apropiado para estas circunstancias, respalden al país. Vivimos en un país en el cual no tenemos producción suficiente como para motorizar la economía, y eso genera problemas financieros, y después no tenemos inversiones para la producción porque tenemos problemas financieros, y es como una rueda que no termina nunca. Tenemos que resignarnos a vivir tratando de sanear los números como para estar siempre flotando por debajo del agua, o en algún momento hay alguna forma de romper ese círculo y empezar a recibir inversiones genuinas que generen alguna industria de verdad, porque estamos hoy viviendo nuevamente solamente de la producción agropecuaria y algunas industrias que son extranjeras. Yo diría, el país es bastante diversificado, tiene una producción bastante amplia en todo tipo de cosas. Lógicamente sí queremos y necesitamos que sea más productivo, que se invierta más, que permanentemente, digamos, se invierta de una forma bastante contundente para que mejore la infraestructura, mejore las capacidades tecnológicas. Esas son cosas que requieren un país ordenado, entre otras cosas, ¿sí? Argentina tiene la característica de desordenarse fácilmente, y cuando logra ordenarse, yo por ejemplo he sido funcionario del gobierno con Labaña, cuando estaba Duhalde, después ganó Kirchner. En las primeras épocas, el 2003, 2004, el país había logrado superávit fiscal, superávit de las cuentas externas, por lo tanto también. Y una de las discusiones que teníamos en ese momento en el Ministerio de Economía era qué hacer con el fuerte ingreso de divisas que había, y estábamos pensando y diseñando fondos anticíclicos para que no se gastaran en la economía el despilfarro, sino que se mantuvieran para épocas difíciles y se compensaran en caso de necesidad. Todo eso Néstor Kirchner lamentablemente lo dejó de lado, y pasamos de un superávit primario, digamos, de 3% del PBI,
a un déficit primario de 5% del PBI en 10 años, y eso es una cosa que es como que no aprendemos, cuando logramos algo no aprendemos a conservarlo, y estamos siempre jugando al límite en todo sentido, ¿no? Si en ese momento se podía gastar más, y gastar más implicaba más apoyo político, dale que va. Se gastaba más. Digo, antes de pasar a algunas declaraciones de funcionarios del día de hoy, me quiero parar un instante un poco más acá en el tiempo, porque también ya en instancias y en gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con una situación internacional que podía beneficiarnos, pasó algo parecido. Digo, ¿por qué no logramos encontrarle la vuelta a que esas situaciones, en el caso del gobierno de Cristina era una situación internacional favorable para la Argentina, no podemos nosotros encontrar la oportunidad? Bueno, eso está en materia para que lo estudien los sociólogos, los historiadores, por qué somos como somos en realidad, ¿no? Pero me imagino que usted se debe agarrar la cabeza cuando ve algunas cosas en las que se resuelven. Soy un poco más, no pretendo entender todo, parto de una realidad, que somos así. Y después de ahí, con esa realidad operar. Porque todo esto algunos lo llevan a la colonia, otros a la época, digamos, principio del siglo pasado. Y yo creo que uno puede ver raíces históricas. Lo importante es saber en este momento es que si uno es vulnerable, como si fuera una persona que no tiene una salud muy buena, claro. Y entonces después hay detonantes. ¿Qué pasó? Si cuando cambiaron la meta de interés, si cuando la renta financiera, si pasó tal cosa, si pasó tal otra. Pero lo importante es que a otros no les pasa gran cosa y a nosotros siempre se nos amplifica porque somos vulnerables. Y en la raíz de eso está también que tenemos un déficit fiscal muy alto. Sí. En espejo de eso tenemos un déficit de cuenta corriente muy alto. Entonces eso implica para todos cuidado con Argentina. Pasan estas cosas y hay que amacarse en esta situación, ¿no? Hace algunos días atrás lo escuchábamos al ministro Caputo cuando se dio la conferencia de prensa conjunta con el ministro Duhovne decir que la Argentina no iba a salir a buscar nuevamente créditos internacionales. Y hoy, hace un ratito nada más, en una entrevista que brindaba a nuestro colega Pablo Wende, decía lo siguiente. El financiamiento que se está hablando es esta stand-by, que tiene la ventaja de tener el mayor múltiplo de nuestra cuota, ¿sí? Así que obviamente se va a pedir el máximo posible. Y también es importante, algo que todavía no hemos mencionado, pero que también se van a sumar a este crédito del Fondo Monetario, también el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento. Bueno, allí está entonces, o sea, lo que la Caputo confirmación. había dicho hace 15 días era que no iba a ir a los mercados, llamemos de voluntarios de crédito, porque en ese momento se habían puesto restringidos. Claro. Y eso significa que la tasa Argentina se endeudaba a una tasa baja y de pronto esa tasa podría ser muy alta o directamente no prestar. Esto es otra cosa, es recurrir a los mercados, digámosle así, internacionales, institucionales, ¿no? Entonces es otra cuestión. Pero bueno, sí, confirma esto que se está buscando en los mercados, los organismos bilaterales o multilaterales de crédito, el apoyo que hoy Argentina no tiene en los mercados voluntarios. Una declaración más, si le parece, y quiero escuchar su opinión. Tiene que ver con Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central de la República Argentina, a propósito de lo que está haciendo hoy la Argentina en cuanto a financiamiento externo. Una decisión hoy, a mi juicio, equivocada de ir al Fondo Monetario Internacional. Parece que no era necesario, realmente innecesario. Usted es como haber quemado la última carta cuando en realidad no tenía ningún vencimiento perentorio. Es decir, usted va al fondo cuando nadie le preste, cuando tiene que hacer un pago de aquí a finales de mayo. No estoy de acuerdo. Sí creo que la situación tiene suficiente entidad, suficiente gravedad, aunque sea una crisis cambiaria, no es una crisis financiera global, está remitido, digamos, ha empezado más que nada como un tema de la cantidad de LEVACs. El Banco Central durante tiempo compraba LEVAC y con reservas, ¿no? Aumentaban las reservas y aumentaban las LEVAC. Ahora hubo una huida desde las LEVAC, entonces bajan las reservas y bajan las LEVAC. Ese movimiento ha precipitado una inquietud importante. Y yo creo que hace bien el gobierno en tomar recaudos. Está muy bien que haya ido ahora al Fondo Monetario y no esperar más adelante, porque acá los riesgos de propagación
de una crisis cambiaria que se convierte en una crisis bancaria, donde la gente empieza a sacar los depósitos, es una línea relativamente delgada. Y dada la historia argentina, pues en otros países no pasa nada, en otros países estos temas son temas de profesionales, Claro. son temas que la gente no tiene la menor idea. Uno va a Brasil, el real se devaluó 10%, a la gente no le importa nada. Pero es un problema de los mercados financieros, de los bancos, de las mesas de dinero. Acá no, acá es un problema de la gente. Claro. Entonces, si al ahorrista argentino no se le da suficiente tranquilidad y al consumidor argentino no se le da suficiente tranquilidad y el dólar sube y sube, es un gran problema. Entonces yo creo que hace bien en tomar más recaudos y en ese sentido creo que el gobierno ha hecho un ejercicio de humildad en saber que somos vulnerables y que necesitamos ayuda. Y yo prefiero eso y no decir soberbia, nos arreglamos, la resolvemos. Más allá de las propiedades y nuevamente el costo de combustible, ¿tenemos una sociedad culturalmente dolarizada en materia de economía? Mucho. Financieramente, yo diría casi por completo. La inmensa mayoría de la gente hace sus cuentas en dólares. Cuánto tiene ahorrado, cuánto no tiene ahorrado, si tiene que comprar una casa. Argentina está mentalmente muy dolarizada. Y eso yo creo que no es una cuestión voluntarista de combatirlo, porque ha habido muchos intentos de combatirlo. Eso se combate con décadas de estabilidad, con décadas de baja inflación. Entonces yo creo que hay que asumir las cosas como son y obrar en consecuencia. Hay que ser realista, porque si no son todas fantasías. Rubinstein, muchísimas gracias por haber venido Gracias a a este programa. ustedes.